Muy buenas tardes a todos y todas. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, les da la más cálida bienvenida a la segunda conferencia de nuestra jornada de interdisciplinaria de educación y prevención en diabetes. Nos volvemos a reunir con la convicción de que la educación en salud es una herramienta poderosa, capaz de transformar realidades y abrir caminos hacia una vida más plena. La diabetes, por su impacto y crecimiento en todo el mundo y en nuestro país, nos exige mirar con atención, comprender con profundidad y actuar con responsabilidad. En el Día Mundial contra la Diabetes nos recuerda la importancia de no bajar la guardia. Esta fecha internacional subraya la necesidad de unir esfuerzos, compartir conocimientos y fortalecer estrategias que permitan un acompañamiento digno, humano y basado en evidencia científica. Hoy, abordaje integral del paciente con diabetes es una perspectiva que nos invita a comprender que detrás de cada diagnóstico hay una persona con una historia, con emociones, con hábitos, con fortalezas y desafíos. El abordaje integral reconoce esta complejidad y busca atender no solo la condición clínica, sino también los factores emocionales, sociales y los estilos de vida que influyen profundamente en la salud. Agradecemos profundamente su presencia y sigamos aprendiendo juntos, construyendo conciencia, promoviendo la cultura de salud que abrace a cada persona en todas sus dimensiones. Y me permito presentar para tocar este tema al doctor Joaquín Fernández Mata, que le agradecemos el que esté nuevamente en AMPES en esta gran semana, en esta jornada, con un problema de salud pública. Él es el doctor Joaquín Fernández Mata. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es especialista en medicina preventiva por la Escuela de Salud Pública de México. Su formación y experiencia se ha enfocado en la salud pública, particularmente en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Ha colaborado con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva en iniciativas para mejorar el acceso de adolescentes a servicios de salud, así como en la atención del chat, ¿cómo lo hago? Durante su especialidad, participó en proyectos en la Dirección General de Promoción de la Salud, la Dirección General de Epidemiología, lo que fortaleció su conocimiento del sistema de salud público en México. En el ámbito de la sociedad civil, ha colaborado con Salud Justa MX en acciones de vinculación y fortalecimiento de políticas públicas en salud. Doctor, bienvenido a AMPE, su casa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, licenciada. Gracias por nuevamente invitarme a colaborar con ustedes. Para mí es un honor y bueno, pues vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me indican cuándo puedan verla. Creo que se fue hasta adelante. Ahí ya la Listo, pueden ver. doctor. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. El tema del que yo les voy a hablar el día de hoy es el abordaje integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Lo acoté al primer nivel de atención y pues vamos a hablar de la parte que va del consultorio, pero también del entorno, cómo todo este entorno nos termina afectando, termina repercutiendo en la salud de nuestros pacientes y de nosotros mismos.
De forma muy rápida, vamos a abarcar una breve introducción, la situación actual en México, las causas y factores de riesgo, qué son los determinantes sociales y comerciales de la salud, la detección oportuna, que es el tamizaje, el manejo de la prediabetes, el abordaje integral del paciente con diabetes tipo 2, las metas terapéuticas y unas breves conclusiones, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar definiendo a la diabetes como una enfermedad metabólica crónica, porque una vez que el paciente la adquiere, pues la va a tener por el resto de su vida. Multifactorial, es decir, que su aparición obedece a múltiples factores, tanto intrínsecos como extrínsecos del medio ambiente, pues donde las personas se están desarrollando, pero también tiene que ver con genética, con herencia y sobre todo también comentarles que la diabetes mellitus tipo 2 pues es una enfermedad prevenible. Y esta va a estar caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el paso del tiempo, porque de manera inicial no nos va a dar síntomas, o los síntomas son muy vagos, eh, nos va a terminar repercutiendo dentro de nuestro torrente sanguíneo, a nivel nervioso y en diferentes órganos. Y la forma más frecuente que existe de diabetes es precisamente la diabetes tipo 2 en un 90-95% de los casos en todo el mundo. Tanto así que la prevalencia mundial se estima en más de 530 millones. Así la estimó la Organización Mundial de la Salud en 2021 y proyectaron que para 2040 vamos a estar alrededor de 642 millones de personas con dicha enfermedad. Esta enfermedad, como les mencionaba, a lo largo del tiempo va a desarrollar complicaciones que van a impedir que las personas se desarrollen y tengan la independencia con la que solían vivir, desarrollando complicaciones a nivel cardiovascular, ocasionando daño renal, neuropatía, retinopatías, pie diabético y otras condiciones que pues finalmente van a impactar en el estilo de vida de la persona e inclusive pueden afectar, ocasionando pues una muerte prematura. ¿Y cómo estamos en México? De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición que realiza año con año el Instituto Nacional de Salud Pública, la más reciente que tenemos de los datos analizados es la del 2023 y tenemos que en México aproximadamente el 18% de los mexicanos está viviendo con diabetes tipo 2, pero algo muy especial es que de este 18% únicamente el 12% conoce su estatus con la enfermedad, es decir, que conoce que está viviendo con diabetes tipo 2 y está recibiendo un tratamiento. Prácticamente esto quiere decir que una tercera parte de las personas que tienen diabetes en nuestro país no están diagnosticadas y no tienen tratamiento. Y esto pues es verdaderamente grave porque pues precisamente si nosotros no controlamos la enfermedad, pues el daño que se va acumulando pues nos ocasiona todas estas complicaciones que les mencioné previamente. Entonces pues realmente sí es un problema a nivel de salud pública en nuestro país y es por eso que tenemos que encontrar mejores estrategias para atenderla y detectarla de manera más temprana. Y hablando de lo que les comentaba, de que una vez que las personas están viviendo con esta enfermedad, pues pierden años de vida, justamente eso lo podemos medir. De hecho, ya en 2021 lo midieron en un estudio donde encontraron que los años de vida saludable perdidos eh, por diabetes tipo 2 fue de 3.1 millones en nuestro país. Esto debido a muertes prematuras, es decir, que las personas que están viviendo con diabetes están muriendo de forma prematura y están perdiendo todos esos años de vida saludables, y también por la discapacidad que provoca pues ya en estadios más avanzados de la enfermedad. Y también quiero mencionarles que esta enfermedad eh, pues no es nueva, pero sí se ha visto que la prevalencia de esta pues ha incrementado conforme han avanzado los años. Y esto se puede explicar
eh, porque nuestro estilo de vida se ha visto afectado en las últimas décadas y hemos pasado de de vivir dentro de áreas y comunidades rurales a vivir en entornos urbanos donde pues es mucho más difícil eh, pues acceder a espacios para tener actividad física, donde nos hemos vuelto mucho más sedentarios y pues esto ha repercutido tanto así que la tasa de los años de vida saludables perdidos aumentó casi en un 100% entre 1990 y 2021. Y también mencionarles que la tasa de años de vida saludables perdidos en México fue un 60% superior al promedio global en 2021. Esto quiere decir que, pues, si bien la enfermedad tiene una distribución mundial y es un problema para muchos países, pues en nuestro país es especialmente problemática porque tenemos pues una prevalencia mucho más alta que otros países. Y para completar pues los datos de la situación epidemiológica, en 2024 se registraron 112.577 defunciones por diabetes mellitus y complicaciones, lo que la colocó como la segunda causa de muerte en el país, solamente por detrás de las enfermedades cardiovasculares. A nivel económico, ¿cómo nos afecta? En 2024 también se hizo un estudio en personas que tenían seguridad social para medir el gasto que tenían anual eh, en promedio en relación a la diabetes. Y encontraron que el gasto en promedio representó casi un 5% de su ingreso familiar, lo que corresponde casi a 4.500 pesos. Pues nosotros podríamos decir, bueno, no es tanto, pero aquí hay algo muy importante y es que este estudio se realizó en personas que tienen IMSS o personas que tienen algún tipo de seguridad social que pues les permite acceder a consultas, muchas veces les permite acceder a tratamiento y aún con todo esto terminaron gastando casi el 5% de su ingreso familiar. Eh, Ahora, si lo transpolamos a las personas que no cuentan con seguridad social, pues el gasto se va a disparar de manera enorme porque tienen que pagar no solamente el acceso a medicamentos, tienen que pagar por consultas con médicos especialistas, consulta con otros profesionales de la salud, lo que realmente representa un impacto grande para pues el bolsillo de las familias. Y pues no hablemos de cuando empiezan a ocurrir complicaciones por esta enfermedad y las hospitalizaciones pues se vuelven muchas veces incosteables y esta enfermedad pasa a representar pues un gasto catastrófico. También existe otro estudio que realizó el INSS donde se realizó una proyección de 2019 a 2028 para medir el impacto económico que iban a tener las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, porque son pues las principales que están causando mortalidad en el país, y ellos estiman que se va a tener un impacto de aproximadamente 439.523 millones de pesos en gasto médico. Eso solamente hablando dentro del IMSS, no estamos hablando a nivel nacional. Entonces, pues realmente con esto podemos entender que la enfermedad pues representa un fuerte gasto para las personas, para las familias, pero también a nivel nacional para nuestro sistema de salud representa un gasto importante. Y es muy importante que nosotros concienticemos esto y comencemos a tomar medidas pues para evitar que se lleguen a tener estas complicaciones que pues terminan derivando en gastos catastróficos. Pero la diabetes mellitus tipo 2, ¿cuáles son sus causas o cuáles son sus factores de riesgo? Tenemos, como ya les mencionaba, los nativos americanos, los nativos de Mesoamérica y norteamericanos, pues tenemos una predisposición genética. Nosotros como mexicanos muchas veces portamos un gen que se llama SLC16A11, el cual nos predispone a padecer diabetes eh, y otro tipo de enfermedades como puede ser la resistencia a la insulina, las dislipidemias y pues la propensión al sobrepeso y la obesidad.
También, pues esto va a estar íntimamente relacionado con los antecedentes familiares. Si nosotros tenemos familiares de primer grado viviendo con diabetes, pues muy probablemente nosotros vamos a tener pues riesgo de presentar la misma enfermedad e inclusive de presentarla pues de manera mucho más temprana. La obesidad abdominal también va a ser un factor de riesgo. Lo que les mencionaba de los entornos urbanos, que terminan siendo entornos obesogénicos, eh, por las características con las que se configuraron y diseñaron pues las ciudades y donde muchas veces se privilegia el uso de transportes masivos y transportes particulares, pero no se priorizaron medios de transporte que fueran no solamente amigables con el medio ambiente, sino que nos permitieran a nosotros realizar actividad física. Eh, También la pobreza o un ingreso limitado, pues va a ser una condición que va a aumentar el riesgo de que las personas padezcan diabetes y pues que vivan con una diabetes descontrolada. La alimentación con ultraprocesados, estos alimentos que sabemos pues no nos aportan más que calorías basura y pues no contienen los nutrientes necesarios para darnos una adecuada alimentación. También el consumo de tabaco y alcohol van a estar íntimamente relacionados con la aparición de esta enfermedad, un bajo nivel educativo, el sedentarismo y pues un acceso a un diagnóstico tardío, es decir, que pues no se estén cachando a los pacientes de manera temprana, de manera en la que podamos todavía prevenir que desarrollen la enfermedad. Y justamente para ahondar un poquito más en, en las causas de esta enfermedad, quiero hablarles de los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud, seguramente algunos de ustedes ya lo saben, pero son estas condiciones en las que todas las personas nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos y que van a incidir de forma directa en nuestra salud. Y pues estas van a estar presentes mucho antes de que tengamos una enfermedad, mucho antes de que tengamos la necesidad de acudir a un consultorio. Eh, y entender esto es muy importante para poder empatizar con los pacientes y entender, porque muchas veces llegamos a caer en la falacia de decir que pues las enfermedades, sobre todo este tipo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, pues son responsabilidad entera de los pacientes. Y la realidad es que no es así. Muchas veces pues no conocemos la situación, el contexto en el que vive esa persona y pues muy seguramente pues eso también está influyendo en que desarrolle esta enfermedad, ¿no? Y para poder explicarles los determinantes sociales de la salud, los vamos a dividir en dos, que son los determinantes estructurales. Estos determinantes pues son determinantes que son muy difíciles de cambiar, no nos afectan de manera individual, sino nos están afectando como sociedad y no son inamovibles, este, pero sí son muy difíciles de cambiar, ¿no? Y estos son el ingreso, la pobreza dentro de nuestra sociedad, el nivel educativo, las condiciones laborales en las que la mayoría de las personas están trabajando o si tienen acceso a seguridad social, si esa seguridad social es de calidad, si cuenta con los especialistas, con los médicos, con los consultorios, con los medicamentos, el género, la etnia y el territorio, la desigualdad social y pues las políticas públicas y el modelo económico en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Y para poder aterrizar un poquito más estos determinantes estructurales, vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo una persona que una persona nazca en un país europeo, escandinavo, donde para empezar, pues no van a tener pues la predisposición genética a esta enfermedad, tienen otros problemas, otras enfermedades, pero no tienen este problema. Eh, Tienen un nivel educativo mucho más alto, sus niveles de pobreza son diferentes a los de nuestro país o a los de muchos países de Latinoamérica. Eh, la desigualdad social también no es tan marcada y pues tienen políticas públicas que benefician su salud, ¿no? Tienen acceso a muchas cosas que están protegiendo su salud y tienen seguramente modelos de sistemas de salud
donde pueden atenderse y donde pueden acceder de forma temprana a un diagnóstico temprano y a una atención temprana. Eh, y pues no es lo mismo una persona que nació en uno de estos países a una persona que nació en México o en algún otro país de Latinoamérica donde pues todavía nosotros nos estamos desarrollando como país, como sociedad y donde pues todavía persisten muchas desigualdades. Y a pesar de que tengamos políticas o que se estén realizando muchas políticas para tratar de combatir esto, pues a la hora de aterrizarlas dentro del territorio, pues nos encontramos con todavía muchas barreras para poder eh, acceder a una a un adecuado sistema de salud, ¿no? Por ejemplo. Tenemos también los determinantes intermedios. Estos van a afectar nuestra vida todos los días y nosotros, muchos de nosotros, por no decir todos, nos solemos confundir, los vamos a estar confundiendo con decisiones personales. Pero pues les doy un spoiler, no son decisiones personales, en realidad todo el sistema nos está empujando a que tomemos estas decisiones y tal vez nos hagan creer que existen otras oportunidades, pero pero no es la realidad de muchas personas. Estas son algunos ejemplos de determinantes intermedios, pues van a ser las condiciones materiales de la vida, el contexto psicosocial, es decir, en condiciones materiales de la vida mi casa es de cemento o es de otros materiales, cuento con agua potable para beber, para hacer mi limpieza, cuento con electricidad para tener un refrigerador. El contexto psicosocial habla de el estrés, cómo se sienten las personas en su entorno, se sienten seguras, están en un entorno violento donde no pueden salir, no pueden desarrollarse, tener actividades recreativas fuera de su casa. La cohesión social habla de este entorno comunitario que a lo largo de los años hemos visto cómo se ha ido perdiendo ese tejido social. Antes las personas se conocían entre vecinos, entre colonias, había unión, podías salir a la calle, podías desarrollar actividades y pues eso desgraciadamente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Los estilos de vida, tienes tiempo para hacer ejercicio. ¿Tienes acceso a alimentos saludables o solamente debajo del edificio de tu trabajo hay una tiendita de estas que son rojas con amarillos para no decir marca y pues nada más venden alimentos ultraprocesados, alimentos que aportan muy poco valor nutrimental a nuestro cuerpo? Eh, ¿O tienes un mercadito donde puedas comprar fruta fresca, donde puedas comprar algún cóctel o puedas acceder a comida pues de mejor calidad? A esto nos referimos con determinantes intermedios. Los factores biológicos, que son los que no vamos a poder cambiar, o algunos sí, como por ejemplo si tenemos sobrepeso, este, nuestra estatura y el sistema sanitario. Si contamos con seguridad social o tenemos algún medio para acceder a al sistema de salud público y de qué calidades, ¿no? También no solamente es decir, pues sí, sí tenemos nosotros, la Secretaría de Salud tiene un sistema para los que no tienen no tienen seguridad social, pero a cuánta distancia o cuánto tiempo te haces a tu centro de salud más cercano? Si es más de media hora, es una hora o 2 horas, pues es muy difícil que las personas puedan acceder a estos servicios de salud. Y dentro de los determinantes sociales de la salud también está otro término que se llaman determinantes comerciales de la salud. Estas son las estrategias de las empresas en la manera en cómo van a influir sobre nosotros, en lo que compramos, en lo que comemos y en lo que vamos a considerar como algo normal. Y esto va a moldear nuestros hábitos o ha ido moldeando nuestros hábitos sin que nosotros nos demos cuenta porque esto ha sido eh, se ha desarrollado pues a lo largo de los años, ¿no? Y lo han hecho a través de publicidad engañosa, marketing, eh, buscando un diseño adictivo, metiéndonos este marketing desde la infancia, normalizando el consumo.
de estos productos y pues haciendo que sean de muy alta disponibilidad y bajando el acceso a comida saludable. También con promociones y colocación estratégica en las tiendas y a través de presión política y patrocinios saludables que van a ocultar pues los intereses comerciales. Y aquí les voy a poner un ejemplo cortito. Prácticamente nosotros hemos vivido con la creencia de que desayunar o cenar algún cereal de alguna marca es algo saludable para los niños. ¿Por qué? Porque antes veíamos en las cajitas o todavía vemos que dice ahí en el frente adicionado con vitaminas y minerales. Eh, o le ponen incluso es fuente de salud. Eh, pero si nos vamos al reverso de la caja, vamos a encontrar dentro de esos ingredientes que el primer ingrediente seguramente es azúcar y eso le quita todo lo saludable y no es pues un alimento que deberíamos en realidad de estarle dando a nuestras niñas y a nuestros niños, ¿no? Pero hemos crecido con esa idea porque así nos la han vendido. Eh, Vamos a seguir avanzando. Ya dentro de, regresando a lo que es la diabetes mellitus tipo 2, vamos a tener el tamizaje y la detección oportuna, como les mencionaba, pues esto es creo que es fundamental que lo conozcamos como profesionales de la salud y como público en general. Y yo les traigo lo que nos dice el PRONAM, que salió este año, que son los protocolos nacionales de atención médica, y lo que nos dice la ADA en 2025 y vamos a tener que, pues el PRONAN para la edad de tamizar a las personas, pues recomienda que a partir de los 45 años tamicemos a todas las personas que lleguen a nuestro consultorio, es decir, les hagamos alguna prueba para descartar o confirmar que esa persona pues tiene diabetes o es una persona sana. Y el ADA va un paso más allá y nos dice que hay que tamizar a todos desde mucho antes, 10 años antes, a partir de los 35 años. Pero el PRONAM sí nos está también diciendo que no importa qué edad tenga, si una persona a cualquier edad presenta un factor de riesgo como un familiar de primer grado viviendo con diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad, bajo peso al nacer, el antecedente de prediabetes o diabetes mellitus gestacional, o un hijo que pesó a más de 4 kilos, o hipertensión o alguna otra comorbilidad, pues hay que tamizarlos. Entonces no hay que esperarnos a los 45 años si detectamos algún factor de riesgo. Hay que empezar a hacerles pruebas para diabetes. Y el ADA nos dice algo bastante similar, hay que tamizar a los adultos con sobrepeso u obesidad, independientemente si tienen 35 años o no. Si cuentan con un factor de riesgo, como puede ser el antecedente familiar, una raza o etnia de alto riesgo, eh, nosotros que somos hispanohablantes, pues somos esa etnia, hipertensión arterial, dislipidemia, sedentarismo, diabetes mellitus gestacional, síndrome de ovario poliquístico, etcétera. ¿Y qué pruebas vamos a recomendar? Vamos a recomendar para el tamizaje una glucosa plasmática en ayuno, una hemoglobina glicada o una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Para poder interpretar cualquiera de estos resultados, vamos a tener que como normal, una glucosa plasmática por debajo de 100 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina glicada por debajo de 5,7 y una curva de tolerancia oral a la glucosa debajo de 140. Si nuestro paciente salió normal, vamos a repetir en 3 años, siempre y cuando no tenga algún factor de riesgo. Eh, si tiene un factor de riesgo, hay que pues repetirla de forma anual. Si nuestro paciente tiene rango de prediabetes, esto lo podemos identificar cuando tenemos arriba de 100 y por debajo de 126, o si tenemos arriba de 5,7 y por debajo de 6,5. Y para la confirmación de diabetes, vamos a tener que tenemos una glucosa plasmática en ayuno por arriba de 126 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicada por arriba de 6,5 o una curva de tolerancia oral a la glucosa por arriba de los 200 miligramos. Hay que confirmar, puede ser con la misma prueba,
o con otra diferente. Si le hiciste una prueba, una glucosa plasmática en ayuno, puedes corroborar con una hemoglobina glicada, excepto si nuestro paciente ya tiene arriba de 200 miligramos sobre decilitro o lo que es en hemoglobina glicada arriba de 8,5. Ahí ya no es necesario que confirmemos, se va el diagnóstico directo para diabetes. Y también nos recomiendan estas dos guías el tamizar a familiares de primer grado, es decir, si nosotros como hijos o como padres salimos, desarrollamos diabetes, hay que realizar el estudio a nuestros familiares de primer grado, papás, hijos, ascendientes o descendientes. ¿Y cómo vamos a manejar la prediabetes? Esta, pues vamos a caracterizarla entre una glucosa entre 100 y 125 miligramos, o una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4, o una curva de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199. Es muy importante que nosotros tengamos un lenguaje claro, un lenguaje evitando tecnicismos con nuestros pacientes para que ellos puedan entender qué es esta enfermedad, ¿no? Y pues la prediabetes es el paso entre las personas que están sanas y las personas que ya desarrollaron diabetes. La diabetes es completamente reversible, entonces pues nosotros prácticamente estamos en un lugar privilegiado para poder cambiar la vida de una persona que tiene diagnóstico de prediabetes. Pero para hacer esto necesitamos, como les mencionaba, contar con un lenguaje claro, poder indagar sobre las redes de apoyo que tiene esta persona. Es muy importante que pues usemos estas redes de apoyo o estemos conscientes de si el paciente las tiene o no las tiene para que el paciente pueda apegarse a los cambios de estilo de vida que la enfermedad requiere. Las barreras a las que se enfrenta, es muy importante que no nos quedemos solamente dentro del consultorio y tratemos de ahondar más en el contexto en el que están viviendo nuestros pacientes para poder identificar estas barreras reales y poder pues entender la realidad de este paciente y hacer recomendaciones mucho más acordes a su vida diaria. También es muy importante que validemos sus emociones, sus creencias y que tengamos metas claras y alcanzables, que vayamos paso por paso y para que pues nuestro paciente se sienta apoyado en todo momento y no sienta que le estamos imponiendo metas inalcanzables o metas que él nunca va a alcanzar. Hay que empezar eh, por metas mucho más amigables para nuestros pacientes. Para el manejo de la prediabetes, una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos que lo principal son las medidas no farmacológicas. Es, tiene que ser el pilar para el manejo de nuestros pacientes. Es, yo creo que una de las partes más complicadas, pero sí necesitamos enfatizarlo dentro de nuestros pacientes, pero también hay que reforzarlo con nosotros mismos como personal de salud y con nuestros compañeros, con otros profesionales, porque muchas veces estas medidas no farmacológicas tienden a ser dejadas de lado. Eh, y necesitamos mantener, pues, justo un enfoque interdisciplinario, es decir, no es una enfermedad, la prediabetes y la diabetes no es una enfermedad que la maneje un solo profesional de la salud. En realidad, necesitamos actuar de manera interdisciplinaria con todo un equipo, por lo cual, pues, les recomiendo que, pues, si están dentro de alguna institución de salud, eh, donde pueden derivar a sus pacientes, donde pueden referirlos con otros profesionales, pues hay que hacerlo, porque muchas veces no se realiza y eso termina repercutiendo o impactando en la adherencia del paciente a sus tratamientos, ¿no? Entonces, necesitamos medicina general, médicos especialistas, pero también necesitamos nutriólogos, nutriólogas, odontólogos, odontólogas, psicólogos y psicólogas que nos puedan ayudar a al manejo adecuado de nuestro paciente. Y pues retomando las medidas no farmacológicas,
tenemos que alcanzar una pérdida de peso entre un 5% o 7% del peso corporal. Hay que recomendar la actividad física. Lo más recomendable son 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Estos 150 minutos no tienen no están divididos. Les puedes comentar a tu paciente que los puede tomar, si quiere, en un solo día, hacer 150 minutos de ejercicio y está cubriendo las necesidades semanales de actividad física, o puede hacer media hora cada día, puede buscar lo que mejor le acomode para que realice la actividad física. No es algo estático. Y también se recomienda el entrenamiento de fuerza 2 a 3 veces por semana. Es muy importante que empecemos a recomendar entrenamientos de fuerza a nuestros pacientes, precisamente para que no pierdan pues masa muscular. El plan alimentario tiene que ser individualizado, no son, pues desgraciadamente no son recetas de cocina, que más quisiéramos que fuera de un punto A a un punto B, pero la realidad es que nos tenemos que adaptar a cada paciente. También hay que recomendarles la reducción de ultraprocesados y bebidas azucaradas. El sueño es muy importante y el manejo del estrés. Las recomendaciones hablan de en promedio de 7 a 9 horas de sueño para tener pues un adecuado sistema de salud, hablando inmunitariamente, y también un manejo del estrés, porque eso también impacta dentro de nuestro sistema inmune. La educación en educación en salud, hablando sobre metas claras, listas y culturalmente adaptadas, es muy importante que nosotros, pues las recomendaciones que vayamos a hacer respecto a alimentos, respecto a actividades, pues sean más realistas con la realidad de las personas. Hay lugares en donde pues no podemos recomendar pescado porque no hay un mercado que venda pescado, pero venden otro tipo de alimentos que se dan en la región y que son igualmente saludables y nutritivos. Entonces hay que revisar ese tipo de cuestiones. Y también para el manejo de prediabetes, en ciertos casos, cuando existen múltiples factores de riesgo metabólico, podemos indicar metformina, 850 miligramos día a tolerancia del paciente, o incluso cada 12 horas. Pero volvemos a lo mismo, la metformina únicamente es para pacientes con múltiples factores de riesgo metabólico. Para el manejo de la prediabetes, el estándar de oro son las medidas no farmacológicas. Y pasando ya al abordaje integral de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, pues vamos a tener recomendaciones similares a la prediabetes. Tenemos que tener un lenguaje claro con nuestros pacientes, tenemos que revisar sus redes de apoyo, priorizar medidas no farmacológicas, tener un control médico y un automonitoreo continuo. Eh, Esto es muy importante. La guía de la ADA de este año lo menciona como inercia terapéutica. Eh, Eso quiere decir que tenemos que nosotros no quedarnos estáticos con un tratamiento si no estamos viendo resultados. Hay que estar citando a nuestros pacientes cada 3 meses para revalorar, estar viendo si el medicamento o el tratamiento está funcionando, y si no, reforzar medidas no farmacológicas, derivar con otros profesionales de la salud y escalar tratamientos farmacológicos. A eso nos referimos con no caer en la inercia terapéutica. Hay que individualizar los tratamientos, nuevamente validar las emociones, las creencias de nuestros pacientes. eh, no es fácil que te digan que vas a vivir con una enfermedad y que esa enfermedad va a cambiar tu vida. Entonces hay que tratar de ser muy empáticos con ellos, hay que validar sus emociones, su sentir, y sobre todo de referir a profesionales de la salud, psicólogas, psicólogos, que nos puedan ayudar con esa parte. También es muy importante fomentar la corresponsabilidad en el manejo del tratamiento. No solamente tiene que
venir el manejo por parte de nosotros como profesionales de la salud, sino tenemos que empoderar a nuestros pacientes para que ellos tengan un adecuado manejo de su propia enfermedad, sobre todo en el tema del automonitoreo, en la corresponsabilidad de apegarse a los tratamientos no farmacológicos o medidas no farmacológicas y el apego al tratamiento. También es muy importante estarles preguntando a nuestros pacientes respecto al tratamiento farmacológico, pues si han presentado algún efecto secundario que pueda derivar en el que no se apeguen al tratamiento por esa cuestión. Muchas veces no preguntamos y ellos no nos comentan sobre este tipo de síntomas que pueden llegar a presentar cuando están tomando un medicamento, un antidiabético, y eso puede pues impactar en el apego al tratamiento. Y nuevamente, metas alcanzables. El abordaje también vamos a tener medidas no farmacológicas. Hay que enfocarnos mucho en la educación para el autocuidado, fortalecer esa parte de nuestros pacientes, empoderarlos para que ellos no sientan que esta enfermedad los está limitando, sino por el contrario, que ellos tienen las riendas de su enfermedad y que pueden controlarla y pues que tengan muchas estrategias para poder controlar su enfermedad. Es muy importante los cambios de comportamiento y el estilo de vida saludable. Nuevamente, aquí, esto es algo muy complejo. eh, Muchas veces no se va a lograr con todos los pacientes, no se va a lograr a la primera, pero hay que insistir y hay que estar detrás de nuestros pacientes y hay que tener pues un adecuado acompañamiento. Si nosotros no podemos resolverlo, seguramente va a haber un profesional de salud al que lo podamos referir que le va a poder ayudar con esta parte. La orientación nutricional, el cuidado bucal con nuestros compañeros de odontología, el apoyo emocional, el realizar actividad física regular y el abandono de hábitos nocivos, alcohol, tabaco. Para la vigilancia y monitoreo, lo que les comentaba de la inercia terapéutica, hay que estar realizando laboratorios de forma continua cada 3 meses hasta alcanzar el control. Y una vez que ya tenemos un paciente controlado, realizar este seguimiento cada 6 meses. La presión arterial, el peso y la cintura, y de interrogar sobre síntomas de hipoglucemia, eso lo tenemos que hacer en cada visita. También tenemos que medir la relación albúmina-creatinina y la tasa de filtración glomerular de forma anual y cada 6 meses si pues ya tenemos algún daño renal. La exploración de pies en cada consulta y el fondo de ojo se recomienda de manera anual. El monitoreo de efectos adversos, lo que les comentaba, muchas veces algunos antidiabéticos ocasionan problemas gastrointestinales, infecciones genitourinarias, hipoglucemias, náuseas, y es muy importante que nosotros conozcamos si nuestros pacientes están presentando estos efectos adversos para poder tomar alguna otra alternativa, disminuir la dosis, cambiar el tratamiento, pero si nosotros no interrogamos, pues no vamos a poder saber y no vamos a poder tomar las medidas adecuadas. Y nuevamente el abordaje interdisciplinario, esto es muy importante. Eh, Nosotros no, como médicos generales no podemos manejar eh, la diabetes. Nosotros solos necesitamos el apoyo de todo un equipo interdisciplinario. Y dentro de las medidas farmacológicas, yo les traje este esquema que viene dentro del protocolo del PRONAM que lanzó la Secretaría de Salud de México este año. Es un documento que les recomiendo bastante que lean, que lo puedan descargar, porque viene justo cómo tenemos que hacer este escalamiento terapéutico y viene, creo yo, de una manera bastante amigable. eh, para que nosotros pues podamos iniciar este tratamiento farmacológico. Y nos dice que en pacientes que no van a tener daño renal, pues el tratamiento de elección siempre va a ser la metformina. Recordemos que la metformina es uno de los medicamentos antidiabéticos que tienen un mejor costo-beneficio. Es un medicamento ampliamente disponible dentro del sector salud, dentro del sector privado. No es un medicamento caro y es un medicamento que puede controlar de forma adecuada a nuestros pacientes. Pero también nos recomienda el PRONAM
que si nuestros pacientes ya han tenido algún evento cardiovascular o tienen alguna complicación, algún daño renal, podemos iniciar la metformina con algún otro medicamento como son los GLP-1 o los GLT-2, como es la dapaglifosina o el GLP-1, pues el Saxenda, ¿no? Por ejemplo. Y cada 3 meses hay que estar revaluando a nuestros pacientes y dependiendo de lo que vayamos encontrando, vamos a ir escalando el tratamiento. Entonces, para no tardarnos más, vamos a avanzar en esta parte. La presentación se las puedo compartir para que ustedes lo puedan revisar con calma. Y yo les mencioné un medicamento que son los GLP-1. No sé si han escuchado hablar de estos medicamentos, seguramente sí. Estos medicamentos por ejemplo, tenemos ahorita está de moda el Mounjaro, eh, se me fueron los nombres comerciales, pero la semaglutida son estos GLP-1 que últimamente están de moda porque se ha encontrado que son medicamentos altamente efectivos para controlar el sobrepeso y la obesidad. En realidad, pues son medicamentos antidiabéticos, sí tienen un gran efecto en el peso, pero eso ha provocado un desabasto a nivel mundial y nacional por el uso de estos como medicamento para bajar de peso. La realidad es que es un medicamento que tiene claras ventajas comprobadas, que controla muy bien la glucosa dentro de los pacientes diabéticos, que los ayuda a regular su peso de una forma adecuada, disminuye el riesgo cardiovascular y tiene un beneficio en el hígado graso y en la presión arterial. Entonces, en realidad es un excelente medicamento. Pero tenemos nosotros un problema en nuestro país y seguramente en muchos países de Latinoamérica, que es la disponibilidad de estos medicamentos. Estos medicamentos no siempre están disponibles dentro de los cuadros básicos de las instituciones de salud, porque son medicamentos que llegan a ser caros, bastante caros. Eh, entonces, pues eso dificulta el poder acceder a estos medicamentos. Yo lo que les vengo a compartir es que no veamos estos medicamentos como la meta a alcanzar, realmente pues tenemos que verlos como lo que son un tratamiento más en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. No tiene que ser el medicamento de elección o el medicamento al que todos los pacientes tienen que llegar. Tenemos muchas otras opciones que también pueden ser muy buenas y no van a reemplazar pues el cambio en el estilo de vida ni la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Eh, Son muy buenos, pero no los tenemos que ver como la opción final para controlar a nuestros pacientes. Antes de eso, pues tenemos que enfocarnos en las medidas no farmacológicas. Y pues la imagen, para quien la entendió, es el activador de la sustancia, esta película que salió, me parece que el año pasado, o este año, sobre, pues, esta sustancia que se inyectaba a la protagonista para sacar la mejor versión de sí misma, una versión más joven, más, delgada, mucho más, este, con muchas mejores cualidades y realmente, pues, es lo que muchas personas piensan que el GLP-1 va a hacer y pues la realidad es que tampoco es un medicamento milagroso. Y vamos a hablar sobre mitos sobre la insulina, porque también es un medicamento que frecuentemente está muy satanizado dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y se piensa que la insulina es el último recurso o es el medicamento al que llegan ya los pacientes que están muy complicados, ¿no? Pacientes que ya no pudieron controlarse con medicamentos orales, pues ya tienen que acceder a la insulina. La realidad es que la insulina puede usarse desde el diagnóstico, cuando el paciente así lo amerite, y no tenemos que verla como un castigo ni como un fracaso. Es un medicamento más, es un medicamento que nos va a ayudar a controlar la glucosa de nuestros pacientes y pues también no es un medicamento que se use de por vida, ¿no? Porque también muchas veces pensamos que es un medicamento que ya tenemos que usar para toda la vida. Justo lo que menciona el mito 2. Y la realidad es que muchos pacientes pueden reducir y suspender su insulina cuando se logra un adecuado control de su glucosa
y tienen una pérdida de peso sostenida. Como mito 3 tenemos que la insulina causa ceguera. Yo durante mi internado, mi servicio social, fue algo que escuché de muchos pacientes, eh, pues que genuinamente creían que la insulina les iba a causar ceguera y la realidad es que la ceguera proviene, es una complicación de una diabetes mal controlada y es un problema pues que se va desarrollando cuando nuestros pacientes no están bien controlados y ya pues es una complicación a lo que se presenta pues después de varios años, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la insulina y como último mito tenemos que la insulina causar hipoglucemia, así que es un medicamento que pues va a ocasionar que nuestros pacientes se sientan mal, que tengan que ir al hospital por una hipoglucemia, y pues la realidad es que cuando lo usamos de forma correcta, cuando lo ajustamos y titulamos bien, o lo llegamos a usar de forma basal en combinación con otros medicamentos, pues el riesgo de que existan hipoglucemias va a ser muy bajo. Eh, Obviamente hay que tener especial control en pacientes mayores de 60 años por este tema de las hipoglucemias, pero nuevamente si nosotros nos apegamos a una adecuada titulación, pues no vamos a tener ningún problema en el uso de la insulina. Y las metas a las que tenemos que aspirar en nuestros pacientes que están viviendo con diabetes mellitus tipo 2 es una hemoglobina glucosilada debajo de 7 para personas como meta general. Puede ser menor de 8 en adultos mayores o personas que están viviendo con comorbilidades, con enfermedades cardiovasculares, fragilidad o riesgo de hipoglucemias. No vamos a exigirles una hemoglobina glicada menor a 7, sino menor a 8. La glucosa postprandial entre 80 y 130, menos de 140 en el grupo que les mencioné anteriormente, la presión arterial debajo de 130-80, 140-90 para los grupos especiales, el colesterol LDL por debajo de 100 y por debajo de 70 en los grupos especiales, los triglicéridos menores a 150 en ambos grupos y una pérdida de peso mayor al 5% en 3 a 6 meses para todos nuestros pacientes. Bueno, vamos a hablar de las conclusiones a las que pudimos llegar al final de esta breve exposición. Lo dividí en dos, conclusiones clínicas y conclusiones sociales, puesto que tocamos los dos temas. Como conclusión clínica, la diabetes tipo 2 es prevenible, detectable y controlable. Y para conclusión social tenemos que las causas, no podemos culpar a los pacientes eh, de la situación o de las enfermedades que lleguen a presentar cuando sabemos que las causas están en los determinantes sociales y los determinantes comerciales de la salud. Y no podemos continuar con este discurso patriarcal donde eh, eh, queramos regañar a nuestros pacientes y pensamos que son unos irresponsables cuando no conocemos su realidad. No conocemos si cuentan con refrigerador, si tienen acceso a mercados donde puedan comprar alimentos frescos, o si por el contrario, pues tienen trabajos donde se tienen que levantar a las 5 de la mañana, tienen que hacerse 3 horas de camino para llegar al trabajo, 3 horas de camino de regreso para llegar a casa, y pues se les va el día en el transporte y no pueden ni pensar en hacer ejercicio, ¿no? Entonces, hay que estar muy conscientes de que pues nuestros pacientes están dentro de contextos difíciles. También el clima de la violencia pues no nos aporta a recuperar los espacios públicos. Por el contrario, creo que eso ha limitado que las personas pues puedan salir a la calle a realizar actividades recreativas y muchas veces prefieran opten por quedarse en casa, ¿no? Viendo televisión o haciendo alguna otra actividad que no implique una actividad física como tal. El tratamiento tiene que ser individualizado en todos nuestros pacientes, por lo que les comentaba, todos los pacientes tienen características diferentes, entonces hay que indagar muy bien en estas características para ofrecerles pues el mejor tratamiento para esa persona.
Y no basta con cambiar hábitos, hay que cambiar contextos. Eh, a esto me refiero con el contexto en el que están viviendo nuestros pacientes. Es muy importante, como nosotros como personal de la salud, que podemos incidir en nuestros pacientes, que podemos hacer recomendaciones, pues es muy importante empujarlos a retomar estos contextos de comunidad, de tejido social, donde puedan nuevamente pues realizar actividades en grupo, que puedan realizar actividades en parques, en lugares recreativos, y si no los tienen dentro de sus comunidades, pues decirles que se tienen que tienen que juntarse y exigirle a las autoridades responsables que necesitan espacios públicos para su recreación, para para su comunidad, ¿no? El éxito depende más del acompañamiento que del fármaco. Eso ya lo vimos, el fármaco no lo es todo, los GLP-1 están muy de moda, pero no son el único tratamiento y vamos a ver nuestro éxito reflejado en el acompañamiento interdisciplinario que tengamos con nuestro paciente. Y la comunidad es un factor protector. Las personas que viven dentro de comunidades, pues desarrollan pues mejores sistemas que los previenen de desarrollar este tipo de enfermedades porque tienen parques, porque tienen lugares de recreación, tienen gimnasios públicos, un sinfín de cosas que pueden ayudarles a prevenir este tipo de enfermedades y es lo que hay que buscar dentro de nuestras comunidades, volverlas saludables. Y finalmente, la atención integral tiene que ser un trabajo interdisciplinario, no solamente tienen que ser médicos, tiene que ser un trabajo por parte de enfermería, de trabajo social, de odontología, de psicología, de nutrición. Y la atención integral siempre va a empezar fuera del consultorio. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso y que nosotros comencemos por cambiar los hábitos de las personas en las que podemos incidir más, que son nuestros niñas y nuestros niños, ¿no? En ellos que todavía no están tan bombardeados de este tipo de marketing agresivo que nos vende un montón de cosas que no necesitamos, pues enseñarles acerca de alimentación saludable, ¿no? Lecturas recomendadas, les quiero recomendar para todos, todas y todos que lean el PRONAM. Es un documento bastante amigable, me parece, como 20 páginas y está todo muy condensado sobre cómo tenemos que manejar la diabetes mellitus tipo 2, las guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana. También este documento, estos primeros dos documentos son para personal de salud. eh, Son documentos que se nota que tuvieron un enorme trabajo detrás y que pueden aportar mucho para nuestras consultas, para mejorar nuestras recomendaciones a nuestros pacientes. Y los otros son manuales. Es un manual para comprender lo que son los determinantes sociales de la salud y un manual para entender los determinantes comerciales de la salud. Estos dos manualitos se hicieron en colaboración con México Saludable, que es una organización no gubernamental que pues busca brindar este tipo de lecturas para que no solamente las personas profesionales de la salud, sino que todas las personas que están viviendo con alguna enfermedad crónica, pues puedan entender que esto pues no fue culpa de ellos, que en realidad pues todos estamos dentro de este sistema que pues nos termina enfermando o en algunas situaciones, si nos ponemos a actuar, pues nos puede también ayudar a prevenir enfermedades, ¿no? Si nosotros desde el ámbito de la sociedad pública nos ponemos a exigir que existan cambios que acerquen más consultorios, que acerquen más parques,
a todas las personas, pues eso va a impactar en el estilo de vida de las personas y eso va a terminar impactando en la salud de esas personas. Las referencias, aquí están, y por mi parte, pues eso sería todo. Este es mi correo. Si quieren escribirme, si me quieren pedir directamente la presentación, pues aquí me pueden escribir y yo con mucho gusto se las puedo enviar. Muchísimas gracias, doctor. ¿Puede dejarla un momentito ahí su correo, por favor, doctor, para que tengan tiempo de tomarle captura de pantalla o fotografía, darles también un tiempo a los que nos están viendo en redes sociales? Vamos a empezar por las preguntas, doctor. De acuerdo. Aquí tenemos una y dice, Ana Mar. Buenos días. Mis preguntas son varias. ¿Se puede padecer de resistencia a la insulina? ¿Puede evitarse la diabetes haciendo cambios en tu estilo de vida solamente? ¿O es necesario tomar metmorfina? Sí, existe una condición que es la resistencia a la insulina. Es una condición que nos va justamente a predisponer la aparición de prediabetes o diabetes y es y súper sí, únicamente con cambios en tu estilo de vida puedes eh, controlar tus niveles de glucosa y no es necesario la metformina cuando cuando todavía no tienes un diagnóstico de diabetes, ¿no? Una vez que ya tienes la enfermedad, pues lo más recomendable es que sí tengas que hacer uso de este tipo de medicamentos, pero si eres una persona que únicamente tiene algún factor de riesgo para desarrollar diabetes o que incluso pues tiene ya un diagnóstico de prediabetes, pues la indicación es que a través de cambios en tu estilo de vida, a través de una dieta mucho más saludable y pues la realización de ejercicio y la pérdida de peso, pues vas a poder controlar muy bien tu enfermedad o vas a prevenir la aparición de diabetes. Ella misma le pregunta, doctor, gracias, ¿la resistencia a la insulina se puede revertir? Sí, sí se puede revertir. Y le agrega, se está tomando metmorfina. ¿Es necesario suplementarte con vitamina B para evitar el daño neurológico? ¿Es posible que teniendo resistencia a la insulina sufras de neuropatías diabéticas? Muchas gracias, doctor. La neuropatía, gracias. La neuropatía diabética es una complicación de la diabetes, pero es verdad, no se los comenté, pero de hecho sí vienen en las guías que les estoy recomendando, pero sí se recomienda la medición de vitamina B12 de forma anual si estás tomando metformina o la suplementación con complejo B, precisamente para evitar pues esta pérdida de vitamina B. Entonces sí es algo que se tiene que recomendar. Digo, idealmente tendríamos que hacer una medición, pero también llegan a ser pues estudios que no siempre se tienen a la mano, no están tan disponibles y llegan a veces a ser caros. Entonces, pues si nosotros tenemos pacientes que estamos manejando con dosis altas de metformina, pues lo mejor es que cada cierto tiempo les indiquemos vitamínicos en relación al complejo B. Muchas gracias, doctor. Aquí en sala de Zoom le preguntan, Diana Cruz, buenas noches. En caso si mi paciente presenta glucosa ayuna 127, mg diagonal DL, G postprandial 140, HbA1c 7,1%. En ese caso, ¿cómo debo considerar el diagnóstico? Si bien no se cumple con todos los criterios. Eh, los criterios la- para poder diagnosticar diabetes es a través de una glucosa plasmática en ayuno. Si esa glucosa es arriba de 126,
probablemente tiene diabetes. Vamos a hacerle un estudio que confirme que confirme el resultado. Le podemos hacer una hemoglobina glicada, justo. Y si esa hemoglobina pues es de 7, ahí ya podemos confirmar que nuestro paciente sí tiene diabetes y hay que iniciar el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Aquí en Zoom, Roxana Herrera le pregunta, cuando las mujeres tienen diabetes tipo 2, ¿por qué mayormente les afecta más la parte emocional a comparación del hombre, que sobrelleva lo más normal la enfermedad? Bueno, esto lo voy a contestar desde mi perspectiva, pero yo creo más bien que no quiere decir que los hombres lo lleven de mejor manera. Tal vez las mujeres pues están acostumbradas a expresar mucho más sus sentimientos y sus emociones. Por el contrario, pues nosotros, pues hay que mencionarlo, vivimos dentro de sociedades que son profundamente machistas y donde pues no se le permite al hombre tener ese tipo de emociones, ¿no? Las emociones que se le permiten al hombre son enojo, emociones pues bastante diferentes a lo mejor a sentir, a poder decir que me siento triste o, o no emociones pues que se relacionan más con las mujeres. No creo que sea así, más bien creo que el problema es que los hombres no saben expresar sus emociones de forma adecuada porque así han crecido. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Zoom, doctor. Hay muchísimas, ¿eh? Y muchas felicitaciones en Facebook. Dice Claudia Ponte, aquí en Zoom, ¿la metmorfina tiene efectos secundarios a largo plazo? ¿Cuál sería el de mayor impacto? No tiene efectos secundarios a largo plazo, sí tiene efectos adversos, por eso es muy importante que iniciemos con dosis bajas cuando estamos iniciando a nuestros pacientes con este tipo de medicamentos para evitar o disminuir los efectos adversos, pero los efectos adversos generalmente se presentan eh, en las primeras semanas y con el paso del tiempo se van limitando esos efectos, que principalmente pues son gastrointestinales. Y mientras tomemos dosis seguras, pues no vamos a tener mayor complicación. Entonces, no pensemos que es un medicamento que nos puede hacer daño, más bien por el contrario, hay que, si presentamos algún efecto adverso, hay que hacérselo saber a nuestro médico, a nuestra médica, para que ellos tomen la mejor decisión conforme a cada persona, ¿no? Porque cada persona es diferente, entonces tal vez alguno necesite no solamente disminuir la dosis de metformina, sino cambiarla por otro tratamiento. Eh, pero en realidad, pues es un medicamento bastante noble. Muchas gracias. Doctor, aquí Herrera Roxana le pregunta, ¿la morfina de mayores gramos es más efectiva que la de menor gramos en pastillas para el diabético tipo 2? Sí, entre más alta sea la dosis, pues va a tener un efecto hipoglucemiante pues mayor, pero justo pues ese tipo de dosificación y titulación lo tiene que hacer un médico que esté capacitado para llevar ese ajuste de dosis. Y nuevamente, enfatizar, si son dosis altas de metformina las que tiene nuestro paciente, hay que suplementar con complejo B y hay que estar monitorizando pues efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. Muchísimas gracias, doctor. Una más aquí en Zoom, dice Judith. Buenas noches. ¿Existen otros tipos de medicamentos para tratar la diabetes aparte de la metformina? Sí tenemos muchos medicamentos y podemos iniciar con algunos de ellos, pero la metformina siempre va a ser considerada, en la mayoría de los casos, va a ser considerada el medicamento de elección.
porque es un medicamento que tiene muy pocos efectos adversos, que es es un medicamento que es bastante accesible para las personas y controla muy bien a a los pacientes que van iniciando con la enfermedad. Entonces, por eso iniciamos generalmente con metformina, pero sí hay situaciones en las que podemos iniciar metformina combinada con algún otro medicamento bajo ciertas indicaciones, como puede ser sobrepeso, obesidad, enfermedades cardíacas o incluso enfermedades renales, ¿no? Ahí podemos utilizar a lo mejor dosis bajas de metformina con insulina o con algún otro medicamento que les hablaba, como puede ser la sitaglitina, linagliptina, los GLP-1, eh, y también glibenclamida, que de hecho la glibenclamida pues ya no debemos, que es una sulfonilurea, ya no debemos de utilizarlas tanto y no hay que utilizar sulfonilureas en mayores de 60 años. Muchas gracias, doctora. Una más aquí en Zoom. Dice su lema, ¿es normal que la metformina haga el efecto de diarrea intensa después de pasadas las 2 horas de haber tomado la pastilla? ¿O tiene que ver el peso corporal o porque tiene la glucosa alta? Es un efecto adverso del medicamento. Ahí yo lo que recomendaría es que justo acuda con con su médico, su médica, y pues le comente este efecto adverso porque tal vez la dosis es demasiado alta. También es importante mencionar que eh, cuando nosotros combinamos la metformina con alimentos que tienen, que son que llegan a ser muy grasosos, nos puede ocasionar este tipo de problemas gastrointestinales como son evacuaciones diarreicas. Entonces, realmente, si estamos bajo un esquema de metformina, hay que apegarnos también mucho a las dietas que nos están recomendando nuestros profesionales de la salud para no tener este tipo de efectos adversos y hay que iniciar con una dosis de inicio baja. Si ya después de haber tenido una dosis baja de insulina unas 2, 3 semanas, podemos ir subiendo el requerimiento de metformina a lo que necesita nuestro paciente, pero los efectos adversos van a ser mucho menores. Muchas gracias, doctor. Aquí Néstor Samuel Sosa dice, hola, buenas noches, doctor. La naringina es efectiva para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Es una opción fiable en la medicina y farmacología actual? ¿Qué medicamento me dijo? ¿O es naranjina? Dice naringina. Naringina. No sé si sea un medicamento como eh, de como de herbolaria. Vamos a No. ver si mientras que nos pone aquí en Zoom, le voy a hacer la otra. Fernando Cisneros, aquí en Zoom, le pregunta, ¿qué opinión tiene usted de la Mounjaro como tratamiento para la diabetes 2 y para bajar de peso? Ah, justo, es ahorita como he visto un montón de publicaciones que preguntan del Mounjaro y es un GLP-1, justo lo que les comentaba. Y claro, todos los GLP-1 para el manejo de diabetes van a ser medicamentos que van a ser altamente efectivos. La verdad es que sí controlan muy bien a los pacientes, pero no tiene que ser la regla que todos nuestros pacientes utilicen Mounjaro porque son medicamentos caros y no van a quitar la necesidad de que cambiemos nuestros hábitos alimenticios y nuestro estilo de vida. Porque finalmente, una vez que ya no ocupemos el Mounjaro o no ocupemos algún GLP-1, pues vamos a tener un efecto rebote, ¿no? Y todavía para el tema de la obesidad, todavía no tenemos suficiente investigación que respalde el uso prolongado para exclusivamente el manejo de sobrepeso y obesidad. Entonces, hasta ahorita la recomendación es usar estos GLP-1 para el manejo de diabetes únicamente. Muchas gracias, doctor. Aquí en Facebook dice Karen Ordóñez, doctor, ¿es lo mismo realizar una glicemia capilar con glucómetro contra una glucosa de sangre venosa de laboratorio?
dentro del tamizaje? Sí son diferentes. De hecho, para el tamizaje, pues no estamos recomendando glucosa capilar, sino más bien una glucosa plasmática central. Eh, Porque es mucho más certera. Entonces, para la glucosa capilar, para lo que nos va a servir es para el automonitoreo y el manejo una vez establecido el diagnóstico. Pero per se para el diagnóstico, pues sí vamos a preferir siempre que sea una glucosa venosa central. Muchas gracias, doctor. Usted me dice, vamos a ir cerrando, doctor. Es viernes, De acuerdo. son las 7:15. Vamos a ir cerrando porque no he dado lectura a ninguna de las que nos han estado dejando. Y hay muchísimas, muy buenas todas. Y aquí un médico de Guatemala le pregunta que cuál sería el abordaje desde la escuela en los adolescentes. Qué buena pregunta. Yo creo que tenemos que comenzar, pues no solamente con los adolescentes, sino abordarlo con las infancias, pues el consumo de estos productos que son los ultraprocesados, hay que desincentivar el consumo de estos productos. eh, y, y a mí algo, por ejemplo, que yo veo y que me impacta mucho es que, por ejemplo, las personas no conciben que no, que hay padres que tienen bebés recién nacidos o niños menores de 1 año y que no quieran darles ningún tipo de alimento ultraprocesado y es un choque para muchas personas decir, pero no le vas a dar un dulce, una paleta o algo. Eh, pues es que en realidad no lo necesitan. Antes no existían y todos estaban bien, ¿no? Los alimentos dulces ultraprocesados, pues no son algo que en sí necesitemos, ¿no? Y si acostumbramos a un niño, hay muchos estudios que nos hablan de que si acostumbramos a un niño desde pequeño a consumir este tipo de alimentos, pues es mucho más probable que en la edad adulta desarrolle este tipo de enfermedades crónicas como son diabetes e hipertensión. Muchas gracias, doctor. Aquí preguntan, una enfermera de Argentina le pregunta, ¿cuál es el rol del personal de salud ante esta problemática? El rol del personal de salud, nosotros tenemos que ser los mediadores entre todas estas investigaciones, todos estos nuevos tratamientos, fármacos que van día a día apareciendo, porque hay que decirlo, en los últimos años hemos tenido un creciente desarrollo a través de la industria farmacéutica de nuevos tratamientos que pues son a primera instancia altamente efectivos y es responsabilidad de nosotros como personal de salud acercar este tipo de tratamientos a nuestros pacientes, pero no solamente quedarnos en esa parte, sino también, como les mencionaba en la presentación, y llegar más allá, no solamente quedarnos dentro del consultorio, sino tratar de incidir dentro de esa persona para que tome mejores decisiones y para que se empodere dentro de su comunidad para ser un promotor de cambio que cree entornos pues saludables, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en lo individual, sino genuinamente estar buscando nosotros como profesionales de salud crear entornos que generen salud dentro de las comunidades. Y para cerrar, doctor, una enfermera de México le pregunta, dice, existe ahora el concepto prediabetes. ¿En cuánto tiempo se puede revertir? Y si inicias con metmorfina, ¿cómo a cuándo se dejará usar? Ok, qué bueno que hacen esta pregunta. Justamente tenemos este concepto que es prediabetes, que no es diabetes, hay que decirlo, este es un paso reversible, nos está justo, en una escala de semaforización, podríamos decir que estamos en el amarillo y el rojo es diabetes.
Entonces tenemos la indicación del tamizaje es que al año repitamos la prueba cuando tenemos a un paciente que es prediabético. Eh, entonces tenemos todo un año para trabajar de forma intensiva con nuestro paciente, enfocándonos en medidas no farmacológicas, no tiene que ser la metformina, nuestro primer medicamento de elección, sino más bien tenemos que enfocarnos en cambios en el estilo de vida. Tenemos que enfocarnos en justo concientizar a esta persona en que tiene que empezar a implementar una serie de cambios dentro de su alimentación, dentro de en la realización de actividad física y pues también el poder acercar a estos pacientes con otros profesionales de salud que le ayuden a entender la complejidad de esta enfermedad y que lo puedan ayudar a empoderarse a tomar mucho mejores decisiones en su vida y eh, pues al cabo de un año repetir la prueba y si esa persona pues ya está dentro de rangos normales, hay que repetir la prueba en 3 años y si sigue saliendo en prediabetes, hay que seguir este, con las medidas no farmacológicas, tal vez ya con la metformina y al año volver a repetir. Y si por el contrario nuestro paciente ya es diabético, hay que iniciar tratamiento. Doctor, muchísimas gracias. Me están avisando que que nos volvieron a sacar de Facebook. Entonces, si me permite, vamos a ingresar nuevamente para concluir, doctor, porque están avisando, me estoy volviendo a conectar en Facebook para que las personas que se encuentran en este momento escuchándonos en las redes sociales puedan ver el final. Parece ser que ya estamos nuevamente. Por poco la librábamos, no, estábamos a punto de cerrar, doctor, sin ningún mayor complicación de las redes sociales, pero ya estamos aquí y agradeciendo de antemano, doctor, vamos a concluir y vamos a dar lectura de su constancia, su reconocimiento por participar con nosotros en esta jornada tan importante de este problema de salud pública a nivel mundial. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga la presente constancia al doctor Joaquín Fernández Mata, especialista en medicina preventiva, por su excelente participación como ponente en la conferencia Abordaje Integral del Paciente con Diabetes. En nuestra jornada interdisciplinaria de educación y prevención en diabetes, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre, en su modalidad virtual, hoy 21 de noviembre del 2025, y firma por la mesa directiva la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria, la licenciada Alma Esperanza Martínez Aguirre, vocal, y su servidora. Doctor, muchísimas gracias. Siempre es una delicia aprender de su mano, escucharlo y, y que nos vuelva a sacudir, como estoy hablando desde nuestra trinchera de la promoción y educación para la salud, que no debemos de olvidar todos los factores de riesgo, pero sobre todo que no debemos de olvidar que no todos los seres humanos están viviendo en el contexto de cada uno tenemos, que existen miles y que todos tenemos que estar al pendiente de todos. No solo tu contexto es el que rige a nivel de tu comunidad. Doctor, reciba un fuerte abrazo y la gratitud de AMPES por haber participado una vez más de corazón a corazón en la distancia. Doctor, ¿y algún mensaje para cerrar para aquellos que nos escuchen más tarde, mañana, en la noche o en nuestro canal de YouTube? Sí, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un verdadero honor haber compartido esta noche con ustedes. Eh, Les deseo lo mejor a todos y si tienen la oportunidad de leer los manuales que les compartí, sería
algo muy especial para mí porque el manual para entender los determinantes sociales de la salud lo escribí yo y y lo escribí de la mejor manera para que todas las personas pudieran entenderlo, no solamente profesionales de la salud. Entonces, léanlo, compártanlos, esos manualitos de verdad les van a ayudar a entender y concientizar muchísimas cosas que de repente no tenemos en nuestro radar y nos van a ayudar a pues a ser personas más empáticas. Muchísimas gracias, doctor. No se preocupen, vamos a poner parte con esta información en nuestras redes sociales, porque están pidiendo que si el link de dónde, en dónde bajarlas, las vamos a publicar en nuestras redes sociales para que estén al pendiente y ahí los puedan bajar. Muchas gracias. Y estamos más que felices de encontrar a tantas personas interesadas en aprender más, saber qué se está haciendo, qué están haciendo en otros lugares, cómo le estamos aplicando, porque siempre, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo, siempre. Y te pedimos a ti que nos estás escuchando ahorita o que nos vas a escuchar más tarde, en la noche, mañana, te pedimos que compartas esta ponencia. Realmente la diabetes mellitus es un problema de salud pública, no solo en México, sino a nivel mundial. Es importante dar a conocer esta problemática por aquellas personas que son tus seguidores, que son tu familia y que sabemos de antemano que como profesionales de la salud, cualquier área, nuestra familia es la que menos nos hace caso cuando compartimos estas cosas. Pero solo tal vez ese familiar que no te saluda, solo tal vez lo va a poner en atención y sea esa chispa de luz que ella necesita para encontrar respuesta a lo que está sintiendo, o que se sienta mal porque le dieron un diagnóstico, o que se sienta perdida, o que no sepa cómo ayudar a ese paciente o a esa familiar que está atravesando este padecimiento. Y solo tal vez, juntos podamos salvar una vida y podamos salvar a una persona de caer en complicaciones de la diabetes. Solo tal vez. Desde este lugar de la Ciudad de México, reciban un fuerte abrazo, que pasen un fin de semana extraordinario, majestuoso y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones y larga vida para ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego, buena noche. Buenas noches. Feliz año, doctor. Igualmente, feliz año a todos.